Buen día a todos. Bueno, vamos de inicio a esta charla. Nuestra expositora del día de hoy es la licenciada Pamela Paredes, egresada de la Universidad de Concepción, Chile. Desde el 2018 ella se dedica a la divulgación de astronomía y física dentro del núcleo Milenio Titans. Bueno, Pamela, buen día. Así que puedes arrancar. Hola, ¿me escuchan bien? Si alguien me pudiera decir que está todo ok con mi micrófono. Sí, sí, se escucha bien. Entonces, bueno, saludarlos a todos y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder contarles sobre mi trabajo en divulgación. Tengo una pequeña presentación para que... pestaña. Presentar estándar. Ya. Bueno, espero que se esté viendo la presentación, si no también me pueden avisar porque ya tengo compartida la pantalla. Sí, se ve bien. Súper, ya. Bueno, presentarme antes de comenzar, como bien decían ahí, mi nombre es Pamela Paredes. Yo soy licenciada en física de la Universidad de Concepción en Chile, que esto queda al sur de Chile, y me dedico hace 3 años a realizar divulgación. Podría contar que un poco más porque cuando era estudiante también hacía divulgación, pero no era de manera formal, no era un trabajo. Así que contamos del 2018 en adelante. Mi proyecto se llama Dedoscopio y bueno, no estoy sola en el proyecto, más adelante les voy a contar que somos 2. Como bien decían ahí, nosotros dependemos de un núcleo milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en Chile, que es una parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile. También les voy a contar un poquito más sobre eso, porque es súper importante de cómo se financia la divulgación en Chile. Y bueno, el proyecto de Dedoscopio nace en el 2018, pero bajo el alero de un proyecto anillo de agujeros negros supermasivos, que es un proyecto más pequeñito que un núcleo, en el sentido de tiempo, son más cortos, la cantidad de recursos y la cantidad de personas involucradas en estos tipos de proyectos. Ese proyecto es de investigación y en Chile los proyectos, las ciencias, o particularmente en astronomía, física o las ciencias exactas, es básicamente financiada por el Estado de Chile. Entonces, como es plata de todas las personas, les piden que tengan una parte de divulgación, de información, para que la ciencia se expanda y no quede encerrada entre las 4 paredes de una universidad o entre las personas que hacen netamente investigación en esa área, ¿ya? Entonces, el 2018 estábamos dentro de este anillo y lo que buscamos era acercar la astronomía a personas con discapacidad visual mediante la realización de material táctil y sonoro, ¿ya? Como les decía, como la ciencia es financiada por el Estado, entonces nosotros nos acercamos a un público que no era el público de la divulgación o el que participaba en divulgación típicamente, y menos en astronomía, porque es algo súper visual. Entonces comenzamos a realizar este camino y este trabajo para acercar la astronomía, que era el área de desarrollo de este proyecto del anillo. Y ha sido un poco, en un principio era muy complicado porque la gente no estaba acostumbrada a que uno fuera a decirle que era importante o si le gustaría participar más bien de una actividad de divulgación de la ciencia,
y más de la astronomía. Bueno, como les decía, no soy solo yo. Carla es mi compañera y mi amiga también, y las dos veníamos de áreas diferentes. Yo soy licenciada en física, pero me especialicé o me fui por el camino de la astronomía. Antes de dedicarme completamente a la divulgación, trabajaba en instrumentación astronómica. Estaba trabajando en un radiómetro de 22 GHz para estudiar el vapor de aire, el vapor de agua en ese rango o en ese pic de resonancia, para poder aplicarlo a radiotelescopios. Y Carla estudiaba genes, formación de genes con datos de NuSTAR, y ella se dedicaba al área de agujeros negros. Nos conocimos cuando éramos estudiantes de pregrado y también hacíamos actividades de divulgación, no de manera formal, sino que informal, ella por astronomía y yo por física. Y ahora, si bien nos dedicamos a hacer divulgación, yo soy la que me dedico formalmente a eso. Carla tiene otro trabajo, ella es operaria de telescopios en el Observatorio de las Campanas en el norte de Chile. Ella maneja el telescopio Magallanes y su otro trabajo es la divulgación. Entonces ella hoy día no nos pudo acompañar porque está arriba en la montaña y debe estar durmiendo porque anoche tuvo observación. Y ella se dedica a eso y también a divulgación, y yo me dedico completamente a divulgación en este núcleo y también en otro núcleo que es de matemáticas, pero ahí soy como la persona tras la divulgación, que es generar como actividades de divulgación. Y lo bueno es que ahora, como existe este modelo en Chile de que hay que hacer divulgación en todos los proyectos, se está tomando más formalmente el que uno como científico o como con base científica pueda desarrollarse no solamente en la academia o como investigador, sino que realizando actividades de divulgación de manera profesional. Y eso es lo que nosotras también, no solamente nosotras, sino que hay un grupo grande de personas que tienen una carrera formal en ciencia y se están abriendo paso en la divulgación como manera formal, como un trabajo formal y a la par de la investigación, o sea que no solamente los proyectos se quedan en publicar papers y en participar en congresos y exponer su trabajo con sus pares, sino que todo lo que ellos investigan sea entregado a las personas, porque al final ellos son los que financian, con los impuestos que pagamos, financian toda la ciencia que se hace en Chile. En particular, bueno, ahí hay una foto de Carla, ¿cierto? Ahí atenta a su trabajo. Y en la parte superior estoy yo, que también hago voluntariado. Eso es una parte súper importante de nosotras, poder hacer redes de contactos para poder encontrar a las personas con discapacidad visual. En Chile, no sé la realidad de Argentina, pero en Chile la discapacidad en general es súper invisibilizada, entonces ha sido un gran trabajo poder encontrar a las personas, dónde se encuentran estas personas y poder acercarnos a ellos. Entonces, hacer voluntariado y participar de otras actividades con otras ONG ha sido un trabajo también, el cual hemos hecho para poder hacer mejor nuestro trabajo. Pero una pregunta que puede surgir cuando uno hace divulgación en general, y que ya creo que la respondí con todo lo que les he comentado, es por qué es importante como hacer divulgación en particular para alguna persona con discapacidad, ya sea visual o, por ejemplo, auditiva, que son las dos áreas que trabajamos en un grupo más grande de astronomía inclusiva que hay acá en Chile y que participan no solamente personas de Chile, sino que personas de Latinoamérica y también de otros países fuera de Latinoamérica, y que es una red súper grande que hemos
formada ya hace un año, y es porque todos tienen derecho a poder aprender, a poder saber qué está sucediendo. Está en la Carta de los Derechos Humanos el acceso al conocimiento, y creemos que es súper importante, por ejemplo, en Chile, que hay demasiados observatorios, que el cielo chileno es un patrimonio que estamos esforzándonos por cuidar, que todas las personas, independientes de sus capacidades, puedan acceder a lo que está pasando allá afuera sin necesariamente tener el conocimiento previo. Y eso es súper importante porque quizás a ustedes también les debe pasar que cuando hacen una actividad de divulgación, las personas que llegan a esa actividad pertenecen a un grupo de interés por la ciencia o por la astronomía. Entonces, si uno mira ese grupo, es súper acotado dentro de la población, pero hay otro resto de la población que no es que no le interese, sino que no lo conoce y nunca ha tenido la posibilidad de que alguien le dijera si es que a él le interesaba o qué le parecía tal o cual cosa que se escucha dentro de los nuevos descubrimientos, por ejemplo. No hay nadie que lo incentivara a poder interesarse por la astronomía o ya sea por otra ciencia. Entonces, el trabajo que nosotras hemos realizado ha sido como muy de a poquito porque, como les decía, en Chile hay una tremenda invisibilización de las personas con discapacidad. Entonces, que alguien vaya y les diga, hola, queremos hacer una charla de astronomía. Ellos están en su propio derecho, pero ¿por qué? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Y qué quieren de nosotros? La verdad, nunca hemos tenido esa respuesta. Siempre nos han recibido súper bien. Lo cual agradecemos porque, como les decía, no son las mejores condiciones sociales que ellos tienen. Y en general, la divulgación en Chile en astronomía es súper grande, es súper amplia, pero la divulgación para personas con algún tipo de discapacidad está recién comenzando. Nosotros comenzamos en el 2018, pero yo diría que este último año, el 2020, entre el 2019 y el 2020, ha tomado más fuerza con la unión de otras personas o de unir fuerzas entre varios astrónomos, estudiantes de astronomía, estudiantes de pedagogía o pedagogos, para poder llevar esta ciencia a más personas. En la imagen que muestro ahí, hay la parte inferior, son unos modelos que realizamos de la Vía Láctea para un taller sobre el espectro electromagnético. Esas placas que ustedes ven ahí son las vistas en diferentes longitudes de onda y donde resaltamos en relieve con diferentes materiales que no son nada complicados de encontrar. Hicimos uno con sal, otro con arena, uno con tallarín, no sé, con pasta así como esta que viene lista para preparar, donde marcamos las zonas interesantes de la imagen y qué es lo que representan cada una. Ese taller en particular le agradó mucho porque al igual que ellos o que las personas que participaron que tienen alguna discapacidad visual, ya sea ceguera o baja visión, les comentamos un poco de que en el espectro electromagnético los astrónomos lo ocupan para, por ejemplo, obtener diferente información de acuerdo a la longitud de onda en que de la que uno obtiene información, y que si bien el óptico, el rango que uno ve, y que, por ejemplo, ellos no pueden ver, los astrónomos igual son ciegos en toda la otra parte del espectro. Entonces a ellos les llamó mucho la atención esa frase, y también que no por tener una discapacidad visual uno puede dejar de aprender, o no, lo que no pueda ver no significa que no exista. Una cosa importante, bueno, en la imagen de arriba estamos con un grupo
más al sur de Chile, que es ya en la Patagonia, que hay un grupo de personas con discapacidad visual, y esa fue para el 2019, cuando salió la imagen del agujero negro. Nosotros realizamos un taller de agujeros negros y lo que tienen en las manos es un modelo de AGN con el toro, ¿cierto?, de gas, el centro de gas y polvo, y eso también lo hicimos con arena y con napa, con una, no es algo, es como algo sintético, y también es como resaltamos los jets de energía. Y bueno, en las dos imágenes queremos mostrar que los materiales que nosotros usamos son materiales súper accesibles en cuanto a costo y en cuanto a la búsqueda del material, como que no es muy difícil encontrar lo que nosotros ocupamos, y eso es súper importante porque en el caso de que alguien quiera replicarlo, ya sea un profesor, un padre, una madre para alguno de sus hijos, le es fácil poder realizarlos en su casa. Uno podría realizar, por ejemplo, modelos en 3D, que nosotros sí lo hemos ocupado, pero el problema es que es muy costoso. No, sale demasiado caro la impresión, y otro de los motivos es que el, el, el tacto necesita estímulos. Entonces, al encontrar una impresión en 3D que sea de un material fijo, siempre, independiente que tenga relieves, no nos ayuda mucho a que comprendan, por ejemplo, que hay partes diferentes. Por ejemplo, en el caso de la higiene, que hay un toro de gas y la otra parte es polvo y gas, en una impresión 3D hubiese quedado todo parejo, independiente de que tuviera el relieve. Entonces, no sería lo mismo que poder diferenciar dos partes al tacto muy diferentes y poder comprender lo que uno quiere mostrarles. Entonces, esas son las dos cosas que nosotros nos fuimos dando cuenta a medida que hemos ido trabajando tanto con las personas en las charlas como en las consultas que hemos realizado a personas que trabajan desde hace mucho tiempo con personas con discapacidad visual. Sí, nosotras no somos expertas como en el trabajo con personas con discapacidad visual, pero hemos ido aprendiendo nosotras a la medida que hemos ido desarrollando estos elementos, este material de apoyo, hemos ido aprendiendo que, por ejemplo, algo que es bonito a la vista de nosotras a veces nos sirve. Y eso también nos costó entenderlo porque nosotros ocupamos la vista sin querer. Aunque digamos ya voy a cerrar los ojos y voy a ver cómo, si esto funciona o no, la verdad es que siempre va a haber un sesgo porque nosotros lo hicimos y también ocupamos la vista para hacerlo. Y también nos dimos cuenta que es muy diferente trabajar con una persona con baja visión a con una persona con ceguera total. O que, por ejemplo, tiene ceguera desde que nació o adquirida, que la perdió durante su vida. Entonces, todas esas pequeñas cosas nosotros las fuimos aprendiendo y fuimos tratando de adaptar nuestro material para que sea lo más universal posible dentro del rango de discapacidad visual. Y eso sí, creo que ha sido un trabajo tan grande como el poder encontrar a las personas con discapacidad visual. Bueno, yo le estaba hablando de como el trabajo que se hace en Chile, pero hay otras organizaciones que son internacionales que se preocupan de poder hacer que la astronomía en particular llegue a todos. La IAU tiene un programa especial por la inclusión, la diversidad y equidad, en la cual nosotros hemos participado desde el 2018, en Inspiring Stars. Fue una muestra que se hizo para la conferencia
de la IAU en Viena, nosotros pudimos ir y participar y llevar nuestros modelos, donde interactuamos no solo con personas con discapacidad visual de ahí, sino que con los astrónomos. Dentro de la conferencia había como una parte especial para divulgación, no solamente de divulgación inclusiva, sino que era divulgación en general, pero Inspiring Stars era la parte que buscaba visibilizar la divulgación que se hacía para otros públicos, en particular con las personas con discapacidad con algún tipo de discapacidad, no solo visual, porque también habían otro tipo de personas que se dedicaban a hacer divulgación, ya sea visual, intelectual, cognitiva. Entonces había un grupo grande donde también hubo una mesa donde uno podía intercambiar experiencias y trabajo, y estuvo súper entretenida esa muestra. Bueno, ahí estamos nosotras, y bueno, yo estoy acá, está Carla, y ahí estábamos con los niños que participaron. En particular, ahí no estaban nuestros modelos estaban como escondiditos, porque nosotros fuimos como en representación de Chile y de todas las organizaciones que en ese momento tenían alguna parte de inclusividad. Estos modelos que son en 3D, por ejemplo, los llevó Paulina Troncoso, que es una astrónoma que trabaja en ese tiempo en la Universidad Central de Chile. Ahí atrás hay una antenita de ALMA, que ALMA también hizo unos modelos táctiles de sus antenas. Bueno, por acá se ve unos discos protoplanetarios de otro núcleo milenio de formación planetaria. Ellos también tienen, hicieron modelos, ese era el primero que hicieron, ahora tienen un modelo mejorado, muy, muy bonito. Y arriba estamos nosotras, que bueno, Erika Labé, Sonia Dufo, que ellas también pertenecían a la red, o pertenecen a la red. Erika fue la primera en Chile que realizó experiencias para personas con discapacidad visual, experiencias astronómicas. Sonia está abocada a trabajar con personas con discapacidad auditiva. Estuvo trabajando en un programa de la IAU, de un diccionario astronómico en lengua de señas. Eso creo que lo muestro más adelante. Bueno, y ahí estamos, Carla y yo, ahí en la foto de rigor. Y esto fue el 2018. Ahí fue un pequeño espacio que se dio dentro de la conferencia de la IAU. Pero ya el 2019 se realizó una conferencia especial donde trataban los temas de inclusión, diversidad y equidad, y ahí no solo se habló de, por ejemplo, cómo llegar a diferentes públicos y cómo promover el acceso a la astronomía, sino que también de la equidad de género y de la diversidad en los grupos de trabajo de astrónomos o en observatorios de investigación. Y ahí también, como un congreso normal científico, fue tal cual, uno enviaba proyectos para ver si podía exponer. Nosotros pudimos exponer nuestro trabajo que habíamos ya ido realizando, y ahí conocimos a mucha más gente que estaba dedicada, por ejemplo, a la divulgación para personas con discapacidad visual de, por ejemplo, España, en Argentina, en Italia, en Japón. Entonces vimos que no éramos solamente nosotras, bueno, eso ya lo sabíamos de antes, pero nunca creímos que fuera tan grande o que ya más gente se estuviera uniendo a trabajar por la divulgación en general, que tuvieran la posibilidad de hacerlo como un trabajo, que eso también es súper importante, porque generalmente siempre se piensa que el astrónomo se va a dedicar a investigar, y ya sea como postdoc, como doctorado, y después, bueno, viene el conseguir una plaza de académico en alguna universidad. Creemos que hay otras alternativas a esta carrera tradicional de investigador, y que, bueno, en Chile, como existen
tanto observatorios, también hay fondos para poder hacer divulgación, que ayuda un poco a que las universidades se motiven a contratar a alguien para que se dedique a esa parte de la astronomía. Bueno, en Japón conocimos a toda esta gente de muchas partes, un grupo súper grande. Ahí estamos todos en la foto de todos los participantes. Pudimos conocer a astrónomos que también tienen discapacidad visual, perdón, como Wanda Díaz, como Pere Montero, no me recuerdo su nombre, pero el español. Hay otro también que es de Estados Unidos, que de él sí que no me recuerdo su nombre, pero él andaba con un perro guía. Y creo que ellos eran los tres. Ah, y también, ay, se me olvidó el nombre, la persona de Tactile Universe, el Nicholas Pond. Él también tiene discapacidad visual, entonces estábamos ahí con ellos, pudimos conversar, intercambiar ideas, ver sus modelos, porque en particular Nicolás llevó todos los modelos que tiene de su proyecto, que son demasiado entretenidos, y ahí nos dimos como el tiempo de exponer y conversar de cada proyecto. También se habló mucho del género, eso también fue como otra de las áreas de desarrollo del Congreso en las ciencias. Bueno, y como les contaba, en Chile el 2019 se creó este grupo de astronomía inclusiva que no solamente alberga astrónomos, sino que es interdisciplinario y, por ejemplo, hay otras ciencias, otros científicos de otras áreas que se han ido integrando. Por ejemplo, tenemos unos geólogos que ellos están trabajando en modelos de volcanes, así como en táctiles, otras personas de paleontología que hicieron un libro táctil de dinosaurios, que también es súper entretenido, otras personas que trabajan con sonidos, que también ha sido de gran ayuda, y también hay muchos profesores. Si ustedes, y les ofrezco acá, si a alguno le interesa como unirse al grupo, les digo al tiro que es un grupo de WhatsApp, y que a veces hay mucho spam, pero si a ustedes les interesa, poder, como se interesan por esta área de divulgación o en particular de la divulgación inclusiva, si quieren participar, después voy a dejar como mi contacto y me escriben y los podemos incluir si tienen idea de qué, perdón, de qué cosas podrían hacer allá. Sería bienvenidos en el grupo. La idea también es como extenderlo y crear lazos, crear redes para poder llegar a más personas. En particular, en astronomía inclusiva, pueden buscar en YouTube historia de astronomía inclusiva, y ahí cada persona hizo una charla sobre su área o cómo ha hecho que la astronomía sea más accesible a diferentes grupos de personas. Ahí también estamos nosotras, pero estamos hablando particularmente de un trabajo que hicimos con un grupo de niños. Bueno, y lo que ha hecho esto es que trabajemos todo por un mismo ideal de astronomía, y que llegue el momento en que no necesitemos como ponernos un nombre de astronomía inclusiva, sino que cada vez que se haga una actividad se tengan en cuenta pequeñas cosas que podrían hacer que una persona no se sienta excluida al querer participar de una charla, como sea, por ejemplo, tener un intérprete o tener en videos un intérprete y el caption, porque no todas las personas que tienen, por ejemplo, problemas auditivos saben lengua de señas, sino que, por ejemplo, sabe leer. Entonces, o personas con hipoacusia que no tienen por qué saber lengua de señas, pero tienen el concepto de lectura, entonces pueden leer. O, por ejemplo, que cuando hagan una presentación no llenen una diapositiva de imágenes, porque a una persona con baja visión le es difícil poder
distinguir todas esas imágenes juntas o que, por ejemplo, describan una imagen. Que eso es un poco complicado. Nosotros nos hemos dado cuenta ahora que todo online es un poco más complicado, pero si uno lo trabaja puede tener, llegar a ser un experto en descripción de imágenes. Y eso también es súper necesario ahora que uno ocupa las redes sociales también, describir imágenes o lo que uno quiere retratar, expresar en una imagen para personas con discapacidad visual. Es súper interesante. Y ahora viene, yo hago el mea culpa de que nosotros no lo hacemos con dedoscopio, pero es porque no es muy difícil hacerlo. Estamos como en ese camino de el aprendizaje. Y bueno, ahora una cosa que creo que no comenté al principio es que nosotras trabajábamos en búsqueda de estos grupos, identificábamos un grupo y programábamos una actividad donde llevábamos 5 modelos táctiles o 4, no más de eso porque si no se extendía mucho, ya que teníamos que pasar con cada una de nosotras con un modelo y que las personas lo tocaran, entonces no podíamos llevar más de 5 modelos. Entonces todos tocaban las cosas de mano en mano y nos juntábamos 10 o 12 personas en un lugar cerrado. Entonces, bueno, la pandemia cambió un poco, o cambió toda la visión que teníamos de hacer una charla con ese tipo de material, pero nos tuvimos que adaptar. Primero fue el shock de no vamos a hacer nada este año, no podemos porque es nuestro trabajo, así que tenemos que adaptarnos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Nos costó un poco, pero pudimos, y lo que hicimos fue usar el sonido, ahora completamente el sonido para representar o para poder acercar la astronomía. En particular tenemos un club, así como un club de lectura, pero este es de audiolectura, donde trabajamos con un libro que se llama El universo del Principito, que el proyecto Anillo también nos ayudó, nos financió en realidad poder pasar este libro a audiolibro. Entonces hicimos un club de lectura con niños con discapacidad visual y mediante la corporalidad de, por ejemplo, el cuerpo, su cuerpo, podíamos representar ya sea alguna forma del universo o alguna distancia dentro de lo que se podía, porque también, por ejemplo, les pedimos que tuvieran, por ejemplo, un poroto o una lenteja, un arroz, para, por ejemplo, distancias o un hilo. Entonces ahí también los papás se motivaron también en que los niños tuvieran esta desconexión de lo que estaba pasando un poco y pudieran juntarse con nosotras una vez a la semana a conversar de astronomía, y que ellos, en vez de escuchar noticias de pandemia, pudieran escuchar las noticias de astronomía que estaban sucediendo en ese tiempo y pudiéramos comentarlas dentro de la sesión que escuchamos el libro, poder también comentar lo que estaba pasando recientemente en astronomía. En la imagen de arriba, estos niños tienen discapacidad visual, ceguera particularmente, y están trabajando con sus manos. Ahí estamos viendo los pilares de la creación con los dedos. Y abajo realizamos la misma actividad pero con niños sin discapacidad, para, como una forma de mostrar que no importa si tienen o no discapacidad, la forma de aprender es la misma, y eso nos tiene súper contentas porque eso demuestra que vamos por un buen camino y que va a llegar un momento en que vamos a poder hacer una actividad con todos y todos van a poder aprender y aportar desde lo que ellos piensan sobre lo que nosotros les vamos contando, y ahí se potencian las dos visiones de la astronomía. Y bueno, nos dedicamos a hacer estas actividades, ¿cierto? Pero también hemos trabajado en artículos. En particular está el CAP Journal, que es la revista de la IAU centrada en divulgación y en comunicación. Nosotros estamos en la última edición, así que también los invito a que revisen nuestro artículo. Ahí está más detallado el trabajo que hicimos desde el 2018
hasta antes de la pandemia. Así que si les interesa, ponen Cap Journal y somos el número 29 y ahí estamos. Esta no es la imagen, la portada, porque no la actualicé, debo decirlo, pero si se meten a nuestras redes sociales ahí pueden encontrar el link y pueden leer el artículo y también son bienvenidas si alguien tiene algún comentario sobre lo que desarrollamos en la publicación. Si nos quieren comentar algo, también nosotras felices de poder conversarlo con ustedes. Y bueno, aquí les dejo como las redes sociales y nuestro correo. Nos pueden escribir cualquier cosa, comentarios, si quieren que los agreguemos a esta red de astronomía inclusiva, si tienen dudas, cualquier cosa. A veces nos demoramos un poquito en contestar, pero siempre contestamos. Y bueno, eso es todo lo que preparé con respecto a la presentación, pero creo que ahora vienen las preguntas, así que va a estar, yo creo, más entretenido. Bueno, Pamela, muchas gracias. Muy interesante, la verdad, lo que hacen. Creo que el concepto de ampliar la divulgación siempre suma. O sea, la idea de llegar a cada vez más cantidad de personas es un aporte muy bueno. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta que quiera hacerle a Pamela, alguna duda. A ver, si no, me la pueden escribir por el chat. A Pamela decirle que no consultas ni dudas, pero es decirte que es muy bonito el trabajo que haces, es muy hermoso, no se me había pasado por la cabeza esto y cuando lo vi, te veía vos contándolo y decía, wow, no había pensado en la dificultad que podría tener esta gente y que se lo haga llegar, es algo la verdad, muy loable, es muy lindo lo que haces. Gracias. Bueno, la idea es también motivarlo. Yo no sé, ustedes igual me podrían contar cuál es el estado de la divulgación allá en Argentina o donde ustedes se encuentran. Y una cosa que les quería comentar, que los beneficios que nos ha dado, por ejemplo, ya no poder hacer actividades presenciales, no todo es tan malo, nos ha permitido poder hacer divulgación a bajo costo, a muy bajo costo, porque lo único que hacemos es conectarnos con este grupo de personas y escuchar. Entonces no necesitamos materiales y podemos llegar a más partes. Por ejemplo, esta semana, el lunes pasado, terminamos con un grupo de Bolivia. Entonces, si hubiese sido como normalmente lo hacíamos, no hubiese sido posible poder viajar, porque si bien hay dinero para divulgación, nunca es infinito, siempre hay como un presupuesto acotado. Entonces, hay que aprovechar al máximo la oportunidad que tenemos ahora de estar en esta situación y poder hacer actividades que solo requieren, si bien algo que es muy preciado, que es el tiempo de cada uno, uno puede hacer divulgación también. Yo te quería consultar de qué proyecciones tienen para próximos años, digamos, bueno, cuando se normalice toda la situación digamos, ¿tienen una visión en el corto y mediano plazo? ¿Apuntan a algo, algún objetivo específico? Sí, mira, tenemos dos como a corto plazo. Lo que pasa es que nuestro proyecto o el que nos financia dura solo 3 años, entonces ya estamos en el primero. Entonces tampoco nos podemos proyectar tanto porque no sabemos qué va a pasar en 2 años más. Pero lo que sí tenemos planeado hacer una especie de libro o recopilatorio de cómo hacer estas representaciones, porque si bien lo tenemos nosotras escrito, queremos poder hacerlo de manera más bonita y poder trabajar con profesores para que ellos puedan hacer ese trabajo en el aula de clases, independiente o no si tienen un niño
o un adolescente o una niña con discapacidad visual, que esto se entendiera no como algo solo para personas o solo para niños con discapacidad visual, sino que extenderlo para todos, que al final esa es como la meta, ¿cierto? Que no haya actividades diferenciadas, sino que sea una, pero universal, que sirva para todos. Entonces, ese libro nos está concentrando como el trabajo próximo. También estamos volviendo a retomar las actividades presenciales en el sentido de que estamos haciendo material, pero lo estamos enviando a diferentes grupos. Entonces creo que a fin de mes, si todo resulta bien, vamos a poder enviar material a un grupo de La Serena, donde se encuentran algunos observatorios, y ahí estamos colaborando con el Observatorio Las Campanas, que es donde está Carla, para poder hacer que las personas con discapacidad visual conozcan como el entorno donde viven y que ahí hay telescopio y qué hacen. Entonces esperamos poder hacer una charla virtual, pero con material a fin de mes. Entonces eso queremos poder realizarlo por lo menos hasta fin de año, que creemos que va a ser hasta donde estemos como en confinamiento total acá en Chile. Así que a corto plazo sería eso y el libro. Y bueno, hacer que es un poco difícil más como a largo plazo por lo que te decía del presupuesto, pero esperamos hacer un buen trabajo para que el presupuesto que destinen a divulgación en general pueda mantener el proyecto. Entonces siempre tenemos que estar ahí trabajando para mantener eso. Bien, ahí había un par de preguntas en el chat. Bueno, primero Juan pregunta que ¿cuál fue tu primera motivación para llevar el trabajo adelante? Hoy, sí, siempre nos preguntan Creo esto. que es muy personal, o sea, es como para saber tus emociones. Sí, siempre nos preguntan, por ejemplo, si alguna de las dos tiene alguien cercano con discapacidad visual, y no es así, ninguna de las dos lo tenemos. Y la verdad es que Carla fue la que me dijo, Pame, ¿por qué no hacemos esto? Yo lo vi que participó en una conferencia y Erika, que aparecía en la imagen, le comentó esto, y bueno, eso era en la capital de Chile, entonces nosotros que estábamos al sur, dijimos ya, y bueno, la motivación en principio era hacer divulgación, y ya cuando participé en la primera, yo quedé así fue como un shock, porque no sabía, uno, si lo había hecho bien, y dos, porque realmente me di cuenta que era un grupo que estaba totalmente segregado de la información en general, no solamente de astronomía, que uno puede decir es algo, no es muy trascendental, no sé, no va a salvar a nadie, no va a curar una enfermedad ni nada, sino que en general, de la ciencia en general. Entonces, ese shock de ver que el conocimiento era súper acotado a las personas, o segregado más bien, me llevó a como seguir realizando actividades y postular a financiamiento y pedir más financiamiento para poder llevar a cabo las actividades. Bien, y ahí otra pregunta, Julia decía que, bueno, quiere saber cómo están preparados los observatorios de Chile para recibir a personas con discapacidad. Bueno, yo solo conozco Tololo, que es uno de los observatorios, y no, así como si uno va como astrónomo, creo que no hay, o sea, en particular para la discapacidad visual, creo que no hay como un plan, pero si es como visitante, tampoco. No hay como un desarrollo de la accesibilidad en general en Chile, como que hacen algo, o lo hacen a media o lo hacen mal. Es triste decirlo, pero es así. Entonces, también uno podría decir que, no, que por ejemplo, lo más como típico sería tener braille, ¿cierto? Pero también hay que ver que en Chile el acceso al conocimiento de braille es súper poco. Nosotros nos dimos cuenta, hicimos muchos modelos con braille y nos decían, no, yo no sé leer braille. Entonces habría que empezar primero como
además de promover la accesibilidad en general para cualquier discapacidad, en particular con la visual, que las personas tengan acceso a educación en braille. O a esta educación también nos hemos dado cuenta de nuevas tecnologías, que quizás tú me puedas decir como el braille está un poco obsoleto, es muy antiguo, porque ahora todos ocupan un celular, un computador, pero también las personas necesitan capacitación en un lector de pantalla o en un celular que tenga buena accesibilidad y no todos tienen acceso a eso, porque igual es costoso. Sí, lo que mencionaste en un momento de los audiolibros es una idea interesante, incluso implementar audioguía en el observatorio que por ahí te suma más que, a ver, incluso para las personas que pueden ver un afiche, por ahí te suma más una explicación de una audioguía, de un mensaje grabado, que el mismo afiche, porque realmente los afiches nadie los ve. Ves la imagen, un poco de la indicación y nada más. Y por ahí si está grabado y se puede reproducir, resulta para la mayoría de las personas como más atractivo de quedarse o de una cuestión de prestar atención a la información. Y eso que hacen del audiolibro, bueno, es una idea que es muy práctica. Sí, pero por ejemplo, creo que no lo comenté, pero en principio nosotros queríamos hacer el libro, traspasarlo a braille, pero en Chile no encontramos nadie que lo hiciera. Y en las partes que podían como ayudarnos era muy costoso, era muy, muy caro. Entonces, hacer el audiolibro fue la segunda opción y mejor. Ahora, Sí. pensando en pandemia, fue mejor porque es más accesible y se me olvidó decirles que pueden descargarlo de manera gratuita. Es gratuito porque es parte de un proyecto, entonces no lo puse ahí, pero pueden encontrarlo en bibliotecapublicadigital.cl, ponen El universo del Principito y lo descargan completo y gratis. Entonces, si a alguien le interesa, también me puede escribir y yo se lo puedo enviar. No hay ningún problema. Y si quieren trabajar con él también, sería fantástico. Bien, una duda que me surgió con el tema del braille, ¿tenés que utilizar unas imprentas especiales? Sí, son por ejemplo, una hoja de carta, tamaño carta, serían como 7, 8 planas de braille. Entonces, el libro no hubiese quedado un poco gordo, no sé. Por ejemplo, yo he visto El Principito, el original, en braille y son 2 tomos, así cada uno. Entonces, era caro y no encontramos a nadie que hiciera, y además queríamos la imagen en relieve, y eso menos, porque son termolaminados. Entonces, aquí en Chile no encontramos. Sí, y el problema es la distribución, es como bastante complicado. Ya para un libro es complicado. Me imagino un libro así de mayor tamaño. Sí, y es caro, complicado, y cuántas copias hubiésemos alcanzado a hacer, súper poquita. Entonces, creo que el audiolibro fue de oro, le hicimos de oro. Así, Sí, tiene cantidad de reproducciones infinitas. Así que está interesante. Bueno, no sé si había algo más que alguien que quisiera preguntar. Ahí había leído algo de si Juan preguntaba si trabajan con grupos de artistas y o músicos. Sí, ahora, bueno, con el audiolibro es solamente como retrata la conversación de un astrónomo con el Principito y explica, por ejemplo, qué es un agujero negro o el espectro o algún tipo de estrella, entonces no tiene esos sonidos. Y lo que estamos haciendo ahora, también, se me olvidó contarle, es que estamos trabajando en la sonidificación de, por ejemplo, estrella roja, por ejemplo, una estrella azul o una constelación. Y eso lo estamos trabajando con un músico, pero que es físico, no, es astrónomo, y está haciendo su doctorado, y conoció nuestro proyecto y dijo, yo les puedo ayudar, y está ayudando a significar algunas cosas que aparecen en el libro, pero también hay otros proyectos de sonidificación. Yo conocí hace poco uno de Perú,
no recuerdo el nombre ahora, y la IAU también tiene uno de sonidificación, se llama Sound System, que lo pueden buscar así, soundsystem.org, y ellos sonidifican, y, por ejemplo, tienen uno que nosotros ocupamos mucho, que es el de los pilares de la creación, porque en el libro sale, entonces ocupamos ese, pero más allá de con artistas y músicos, no un músico como profesional, sino que amateur, pero siempre está la posibilidad, solo que igual es difícil porque es su trabajo y a veces no están los recursos como para financiar el trabajo de un artista, pero siempre está la posibilidad. Y preguntaban por acá si podrían estar en Spotify el material. Oh, no lo había pensado. Voy a decirle a mi jefe que podría ser una buena, porque está en el canal de YouTube. Pueden encontrarlo en Núcleo Titans y ahí está el audiolibro. También pueden, recordé ahora que lo subieron a YouTube. También pueden encontrarlo. Pero en Spotify no, así que lo voy a anotar. Muchas gracias. Martín, buena idea. Súper, eso. Bueno, no sé si queda algo más, algo que quieras agregar, Pamela. El libro, Marti está preguntando, se llama El universo del Principito. Es un libro de un autor italiano, Francesco Pala, un astrónomo italiano, y Dominic Schleicher, que es el jefe del proyecto del núcleo, en realidad es subdirector. Él lo tradujo al español, porque él trabajó con Francesco y eran amigos, y lo tradujo al español y ahora está en audiolibro. Se llama El universo del Principito y pueden encontrarlo ahí en Google. Ponen El universo del Principito. Como el Instagram. Ya, lo pongo al tiro. Estaba ahí en la presentación. En PPT. Ay. Y es @dedos. Ahí lo puse, en Instagram, @dedoscopio_cl. Y si nos quieren escribir, dedoscopiocontacto@gmail.com. Y ahí nos escriben. Bien, bueno, creo que llegamos justo en tiempo. Muchas gracias, Pamela. La verdad que resultó interesante al final la charla y bueno, creo que hay muchas cosas que nos llevamos, muchas ideas. Bueno, estaba el formulario para que lo completen para el tema de asistencia y bueno, nos veremos de vuelta en 15 días con otra charla del ciclo, así que bueno, le agradecemos a Pamela, un aplauso virtual. Bueno, y esperemos en algún momento volver a tenerte por acá contándonos más de tus proyectos. Gracias por invitarme y bueno, quedamos conectados. Cualquier cosa que necesiten, tienen en nuestro correo, así que nos pueden volver a escribir. Y quiero decirles que vean la divulgación como una alternativa a lo que se puede dedicar un astrónomo. No necesita hacer academia o ser un profesional para ser un astrónomo, sino que divulgar es un trabajo súper importante. Es parte de la astronomía, ¿no? También. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en 2 semanas. Chao. Chao. Hasta luego, gracias.